Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, lamentablemente no vamos a tener a Marina Charpentier, que es la mamá de Chano, por cuestiones personales, recontraentendibles. Tenemos planeado también que estuviera con nosotros, pero ha venido Cristian Javier Molina Radio, que él nos va a contar, tiene un currículum muy importante, y prefiero que lo diga él, porque a ver si pifio algo. ¿Cómo va? Bien, gracias por recibirnos y por el espacio. Bueno, también obviamente especialista en psiquiatría, ¿no? Sí, señor. Entre otras cosas. Bueno, la salud mental, vimos el caso del cantante de One Direction. Exacto. Parece que se dan casos cuando se charlan de estos temas, y hay tantos más, ¿no? Hay tantos más, lo que pasa que explotan cuando los temas son públicos, como en este caso, cuando es una persona que tiene miles de fanáticos, que es una persona guapa, que tiene un hijo, que tiene 40 millones de dólares en el banco, y uno piensa, ¿qué le falta? ¿Y por qué puede hacer eso? Bueno, lo que le falta es salud mental. La enfermedad mental no mira ni la cuenta de banco, ni mira si tiene pareja. La enfermedad mental nos atraviesa a todos, es absolutamente transversal a todas las clases sociales. Sí. Hay que viralizar el tema de la salud mental, hay que hablar de enfermedad mental. Este congreso se hace en base a eso. Todos los años la Asociación Argentina de Psiquiatras hace un congreso sobre salud mental. Es importante que se hable de eso y fundamentalmente, y este año más que nunca, hablar de intentar cambiar artículos de la Ley de Salud Mental. Es lo que más queremos todos los profesionales de salud, los enfermos, porque así se lo llama, Sí. a pesar que la ley les diga usuarios, son enfermos, y eso no es estigmatizar. Ellos, las familias y los profesionales, necesitamos con urgencia cambiar artículos de la Ley de Salud Mental. Si a este muchacho que se tiró por el balcón, no importa, se tiró, se cayó, no importa, quiero decir, en cuanto a que su voluntariedad estaba obviamente cooptada por la enfermedad, si se le hubiera preguntado si se lo quería internar, seguramente hubiera dicho que no. Y eso es el artículo 20 de la Ley de Salud Mental. Nosotros necesitamos cambiar ese artículo. Necesitamos que una persona cuya voluntad esté cooptada por la enfermedad mental pueda ser internada siempre y cuando no haya adherido a ningún otro tipo de tratamiento ambulatorio o cuando el tratamiento ambulatorio no alcance. O sea, no es que queremos internar porque sí, ni es la única salida. Queremos que sea en el tiempo más corto posible, que tome conciencia de enfermedad, que se lo limpie, desintoxique en caso que sea por adicciones, y que luego pueda ir regresando lentamente, que pueda pasar a una comunidad terapéutica, a un hospital de día, una casa de medio camino, hasta volver a reinsertarse en la sociedad. No es que pedimos que alguien esté internado para siempre, ni mucho menos. Bueno, le digo a los oyentes, porque el otro día cuando hablamos con Silvia, cuando cortamos la nota, hubo un par de llamados. En realidad ahora es todo por WhatsApp, cambió también hasta esa modalidad en la radio, contando historias. Claro. ¿No? De gente que nosotros habíamos tratado el tema de que no nos damos cuenta cuando alguien está sufriendo de un inconveniente en salud mental. Claro. Y la gente comenzó a contar algunas experiencias, quizás algunas particulares, sí. Otras de familiares. Y Cristian, ¿cuánto tiene que ver o cómo nos damos cuenta de esta situación? Si la persona, creo que en ese momento pasó lo de la Tota Santillán. Claro. Que era una persona que tenía trabajo, que vos charlabas con él y no te dabas cuenta, y sin embargo por dentro no la estaba pasando bien. Te voy a responder lo que me preguntás, pero sí. Me quedé pensando, quisiera sumar a lo que dijo Silvia con respecto a la ley o al articulado. Una de las especialidades, además de la de psiquiatría, es medicina legal, y el término legal sería compromiso de la conciencia intelectiva y de la voluntad. Quien tiene comprometida su conciencia intelectiva y su voluntad, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad adictiva porque el consumo de sustancias lo sostiene a lo largo del tiempo, y entonces ya no debiéramos hablar de consumo no problemático o problemático, sino de que siempre que se sostiene a lo largo del tiempo el consumo de cualquier sustancia es problemática. Como bien decía Silvia, no decide desde un lugar sano ni libremente, y uno lo que debe hacer, si quiere respetar derechos, que es lo que hay que hacer, lo que hacemos, es justamente decidir en ese momento por esa persona que no puede hacerlo desde un lado libre, plenamente, y de la salud, y ponerlo
rápidamente, el tiempo que demande, en las condiciones para que esa persona sí pueda decidir ya desde otro lugar, desde un lugar de sano, ¿no? Eso quería sumar de... Perfecto. Creo que sí, que no me queda nada más ahí dando vuelta sobre el artículo. Que digamos, y es importante también, ya que hablamos del Congreso, en este país, porque la gente no lo sabe, vos me preguntabas cómo uno se puede dar cuenta si el otro está mal y parece que no, pero bueno, la gente tiene que saber que en este país hubo maestros que han sido ejemplos a nivel mundial en lo que hace a la salud mental, que ya no están más porque bueno, todos pasamos por esta vida y nos vamos, que han sido ejemplos, como te dije, en el mundo y que han sido verdaderos pioneros del trabajo interdisciplinario y del trabajo en equipo, que no nació con esta ley, la interdisciplina ni el verdadero trabajo en equipo, es previa. Por la importancia de pensar que obviamente que es entre todos, pero celebro que estemos hablando de que esté en discusión el tema de la ley y en definitiva en beneficio del ser humano que sufre, que no es solo el paciente, sino que es el familiar y que también la gente que trabaja, que quiere hacerlo bien con el paciente. Y vos preguntabas ¿Cómo darse cuenta? A veces es difícil hasta para quien tiene herramientas como profesional. Hay distintas, porque no quiero hacer lío, pero digamos, cuando una persona toma la decisión de que no quiere vivir más, por ejemplo, claro. Hay que ver por qué la toma y cómo llega a esa decisión. A veces el paciente se va del consultorio y vos, me puede pasar, pero no me ha pasado nunca a mí, pero le ha pasado a otros colegas, que vos decís, pero si estuvo con el paciente, a veces uno ve al paciente y no siempre, si ese paciente ha decidido y la forma en que lo ha decidido no da ninguna, por supuesto que si estamos hablando... No dio ninguna señal previa en ese momento, claro, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de la Tota, bueno, no quiero nombrar a nadie, pero pero el caso de la Tota fue simbólico. Claro. Creo que habíamos hecho la nota en la semana con Silvia y después hablamos con otra doctora o licenciada en psicología, por eso la confusión mía. Sí. Y justo se dio porque uno cree que aquella persona que tiene todo, bueno, pasa con los deportistas de élite. ¿Cómo la pueden pasar mal? Teniendo todo lo que tienen, pero el agujero emocional, esa falta que no se llena con nada, no se llena ni con la cuenta del banco, ni con la pareja, ni con el trabajo, y muchas veces uno no se da cuenta que alguien está sufriendo, pero muchas otras puede colaborar entendiendo que a veces duerme mal, que deja de comer, que cambia sus relaciones afectivas, que busca otro grupo de amigos, que de repente se lo ve alejado de la familia. O sea, hay algunas señales, no todas significan que va a terminar quitándose la vida, pero hay muchas que nos dan la pauta de que hay algo que está pasando y que algo tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. O sea, primero que todo pedir ayuda a un profesional. No hay doctor Google, no hay doctor TikTok. Yo sé que la gente googlea y TikTok, pero no, la verdad que no. Y menos automedicarse y todo eso. No, desde ya que no. Yo te contestaba, parece una respuesta de lado la que te contestaba, pero bueno, Silvia ahí me ayudó. Te daba el ejemplo para que nadie tiene por qué sentirse mal, porque si a veces a los profesionales nos pasa, no siempre en determinado, por eso expliqué que uno puede decidir quitarse la vida, no sé, por una cuestión impulsiva y es una cosa, o por otro tipo de cuestiones. Entonces, si a veces el profesional, haciendo bien su trabajo, hay cosas que no puede prever, porque no tenemos la bola de cristal, mucho menos el familiar, pero bueno, el proceso de la vida, y si uno está atravesando también un proceso de enfermedad, uno va dando señales, ¿no? O uno se pueden ver, que es por ahí lo que decía. Yo la verdad que no leí en profundidad nada respecto a la Tota Santillán, sí que falleció y en un contexto que fue el que se publicó, pero bueno, la familia evidentemente si él estaba atravesando un proceso de enfermedad,
alguna herramienta debe haber o debiera haber adquirido, se le debería haber brindado como para que saber ante qué estar alerta. La verdad que no quiero hablar porque... Porque en general uno no habla de un caso particular. Sí, entiendo. Digamos, ¿no? Sí. Más allá la pregunta genérica es ¿cómo nos damos cuenta? Claro. ¿no? El otro día nos escribían, después de cortar con Silvia, algunos oyentes que, insisto, invitamos a que nos escriban al 223-312-9858 y cuenten alguna experiencia o alguna pregunta, porque aquí tenemos gente que sabe del tema y es un tema que quizás en pandemia, ustedes me lo van a decir, se agudizó más. Totalmente. Después de la pandemia de COVID empezó lo que nosotros llamamos una pandemia en salud mental. Casos de ansiedad, ataques de pánico, gente que no puede volver a la presencialidad. O sea, lo que ha hecho esta pandemia es desnudar algo que estaba evidentemente bajo la alfombra y surgió de una manera exponencial. La patología mental después de la pandemia mundialmente afectó al 79% de la población. Imagínense lo que fue en nuestro país, que además la pandemia fue un horror como fue manejada. Sí. Pandemia, jóvenes y adultos. Por supuesto, pandemia fue un antes y un después, como muy bien señala Silvia. Antes de la pandemia, lo que más afectaba a la población en el mundo, en cuanto a lo que es la salud, era todo lo cardiovascular. Después le seguía en segundo lugar los 3 cánceres más frecuentes, que son pulmón, mama y colon, y después venían, vamos a decir, depresión y ansiedad. Sí. Pandemia marca un antes y un después y todavía estamos viendo, no terminaron de verse las consecuencias. Lo que pasa, en primer lugar, a afectar a la población en el mundo es todo lo que tiene que ver con las conductas adictivas y el consumo de sustancias y la depresión y la ansiedad o los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad. Recién después viene todo lo cardiovascular y los 3 cánceres más frecuentes que te hacía mención. Entonces, quizás el que estemos discutiendo esto, el que se le dé este espacio que vos nos das y que uno utiliza para poner arriba de la mesa todo esto, es la posibilidad de dar herramientas o de que se empiece a hablar de esto que es tan importante, por lo que acabo de decir yo y porque hay personas que están sufriendo, que no sé si lo dijimos acá o lo dijimos antes, que es no solo el paciente sino la familia. Sí. Y en definitiva, si yo estoy mal y mi familia está mal, la sociedad en donde yo estoy viviendo también va a estar mal. Afortunadamente tenemos, es un momento distinto en cuanto a lo político, más allá de los partidarios. Yo no hablo de partido, digo, es un momento político especial donde se habla de cambiar leyes, artículos, etcétera. Nosotros pertenecemos al capítulo de políticas públicas de la AAP, Asociación Argentina de Psiquiatría. Desde ahí, y también en mi caso desde Madre Marcha, trabajamos mucho en lo que es el cambio de la ley de salud mental. La diputada Campagnoli es alguien que nos ayuda, que de hecho está presente en el Congreso. La directora de salud mental, la directora nacional de salud mental está presente en el Congreso. Es la primera vez que nos sentimos apoyados como profesionales y que podemos decir abiertamente que tenemos que cambiar esta ley que está atravesada ideológicamente, no sabemos por qué, porque habla de derechos humanos como si nosotros no quisiéramos respetarlos. Claro. El primer derecho humano es el derecho a la vida y a la libertad. Sí. Nosotros necesitamos cambiar esta ley. Hoy a las 7 de la tarde hay una jornada libre, gratuita y abierta a la comunidad de Madre Marcha. Invitamos a toda la comunidad de Mar del Plata y de todos los lugares cercanos que quieran acercarse. Es totalmente gratuita, es en el Hotel Sheraton. Agradecemos profundamente a la Asociación Argentina de Psiquiatría porque es la única actividad gratuita que se hace y es para que se acerque la gente, para que la gente sepa de qué se habla cuando se habla de salud mental, de adicciones, de enfermedad mental. Así que desde ya te agradecemos a vos, por supuesto, y que este mensaje se haga viral, que la gente venga, que mande mensajes por WhatsApp está bien, pero que vengan, que se acerquen a las 7 de la tarde al Hotel Sheraton. Es totalmente libre, gratuita y abierta a la comunidad. Es importante lo que dice Silvia, agradecer a la asociación porque tiene que ver con poder entender que es entre todos, que no hay nadie más importante que el otro y como decía yo hace un rato, ¿no? Profesionales pero también familiares, o sea, esto de poner en discusión cuestiones que si se analizan
una vez que uno vea que son útiles se sostienen, pero que si hay que mejorar otras o trabajar otras en cuanto a la ley en cuanto a la ley, sí. ¿En beneficio de quién? En beneficio de todo, de la salud pública, pero del paciente, de la familia, de sí, nosotros, claro, los que estamos trabajando. O sea, yo creo que salud mental y adicciones en este país está al tope de lo que son las dificultades en la salud pública. Uh-huh. No es el único lugar, es, como decía yo, sí, la información que nos da la OMS, que nos dan, bueno, los que se encargan de recabar evidencia e investigar. Y que bueno, un poco explica cómo está viviendo el ser humano y las cosas que pasan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando la charla. Acá hay un mensaje de una de las oyentes que tenemos en el programa. Dice, a ver si está el nombre. No, es Rafa. Dice, bueno, manda un mensaje bastante largo. El tema de la salud mental, yo creo que a veces la gente cree que la solución es una pastilla. Pero completamente todo, y a veces una atención no ocupa todo ese vacío que el paciente tiene. Pero peor es que el paciente mismo no habla, dice, ¿no? En otras palabras, la gente busca magia, pero el problema está en el interior de la persona deprimida, ¿no? Recién hablamos de pandemia, hablamos de gente mayor. Los chicos, los jóvenes, sí. A ver si estoy bien enfocado. La pregunta para los dos. En un momento de la pandemia ayudó la tecnología porque los chicos se mantenían con sus pares conectados. Claro. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 años que en ese momento en pandemia se perdió toda la fiesta de 15, no fue. Claro. Cuando comenzaba la interrelación con sus pares, no la tuvo. Pero a los chicos lo ayudó porque, bueno, más o menos dentro de la casa mantenían cierta relación con sus pares. Pero la tecnología sigue para los pibes. La tecnología sigue y lo peor que sucede es que hay una parte muy buena porque hay un avance enorme, porque nos sirve, porque tenemos reuniones por Zoom, trabajo, un montón de cosas, pero por otro lado hay muchos chicos que se hicieron adictos a la tecnología, claro, a la ludopatía, a la tecnología. Son como tecnoadicciones, o sea, no pueden salir de la pantalla, les cuesta volver a la presencialidad. Chicos que quedan encerrados en esa computadora. O sea, que está bárbaro, que hay un montón de cosas para hacer buenas a través de la computadora, pero hay muchos a quienes esta pandemia los dejó encerrados ahí en esa computadora. Es terrible lo que está pasando, sí, con niños y con adolescentes, en tecnopatía y ludopatía. Hoy tuvimos un caso de un chiquito que se enamoró por inteligencia artificial, claro, y se terminó suicidando porque evidentemente se dio cuenta que esa chica no era de carne y hueso. Y hay chicos que se suicidan porque encaran una deuda de $40.000 de la familia que no tienen cómo hacerse cargo. O sea, es una locura lo que está pasando. Se necesita capacitar urgentemente. Y los padres, ¿cómo se dan cuenta de eso también, no? Pensando en lo que dijiste de la pandemia, ¿no? Y en optimizar el tiempo, quiero decir varias cosas a la vez. Voy a tratar de hacerlo que sirvan al que está escuchando. Hay estudios que determinaron que el aislamiento, ¿no? que de alguna manera se realizó durante la pandemia generó que gente que no consumía sustancias las empezara a consumir, pero en la casa, adelante de la familia. Esto que vos decís de la tecnología y bueno, y que Silvia también lo relaciona muy bien con el tema de la ludopatía y bueno, el cerebro del adolescente es distinto al del adulto. Hay una parte que es muy importante para el desarrollo de todos nosotros cuando somos adultos, para la vida en sociedad, para todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos, manejar la gratificación y otras cosas que son muy importantes, funciones ejecutivas, que recién se terminan de poner en condiciones, ¿no? Como el auto está en condiciones, empiezan a los 16, 17 años y recién después de los 22 esa área está formada. ¿Por qué digo esto? El cerebro del adolescente es como una esponja, ¿viste? Cuando vos la apretás y se llena de agua, aprende mucho más rápido por la neuroplasticidad que tiene, lo bueno pero también lo malo. Claro. Entonces, con el tema de las adicciones, por ejemplo, no es lo mismo alguien que consuma cuando ya tiene 30 años que alguien que consuma tecnología de manera excesiva cuando tiene 16. Claro. Porque ese es el que va a quedar pegado
mucho más rápido seguramente, Claro. sea una sustancia, sea la pantalla del celular, porque hay conductas, como dijo Silvia también hace un rato, que no solo a las drogas o a las sustancias, sino hay conductas, hay muchas conductas, no es solo el internet o la pantalla. Hoy yo di una charla en el Congreso, venimos de ahí de dar una charla ambos, y yo decía que la adolescencia es como un caos de tránsito. Vos imaginate una ciudad donde están cambiando las calles, cambiando la flecha, reconstruyendo la ciudad, poniendo puentes. Bueno, eso es la adolescencia. Entonces, si en medio de todo ese caos de tránsito aparecen todas estas cosas, es muy difícil después de despegarse. Sí, muy difícil. Muy complicado. ¿Cómo hacen los padres, Cristian? Porque la mayoría trabaja. Estar bien informado. Muchos chicos solos, ¿no? Claro. Sí. Perdón, decime. Sí, no, eso. Decime. No, pensaba, que es como una cosa que siempre digo, que estar bien informados nos permite tomar mejores decisiones a todos. Yo creo que los papás, justamente lo que tienen que poder es acceder a la buena. Hay mucha información, pero a la que sirve, no a la que daña. En lo que es adicciones, hay una página que es la del NIDA, del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos, que está en castellano. Ahí tenés, si vos sos maestro y querés ver qué podés hacer como maestro con tus alumnos, si sos papá, si sos pareja, si sos alguien que tenés de todo, desde trabajos científicos hasta herramientas para poder, se escribe NIDA. Eso es lo que hace a adicciones. Y después, bueno, es un poco función de los que trabajamos en salud mental, generar conciencia y informar. Hablabas, no sé si fue ayer, algo que es básico, que es la percepción social de riesgo que tenemos todos frente a determinadas conductas, que es básico a la hora de hacer prevención y de hacer salud pública en general. Pero si vos destruís la percepción social de riesgo que tenemos todos, claro, los papás también, frente a determinadas conductas, es como que no te estás dando cuenta de lo riesgoso que es, por ejemplo, el consumo de lo que sea, claro, el uso disfuncional de la tecnología, o esto del estigma que no hablamos y de la discriminación. Hoy hablábamos en una mesa sobre la importancia de... Nosotros pasamos más horas, algunos, los que tenemos la suerte de trabajar, y no lo hacemos nada más que online o virtual en el espacio de trabajo, y nos vinculamos con los demás y estamos a veces más horas, más tiempo que en nuestra propia casa. Uh-huh. Entonces no se habla mucho de salud mental en el ámbito de trabajo, no importa si es público o privado, y habría que hablar más, no porque lo digo yo, por esto que está claro, pasando en el mundo, de que es lo primero que está afectando a todo el mundo, y porque además, si yo estoy mejor, vuelvo a casa, mi familia también va a estar mejor, y si estamos todos bien, o mejor, mi familia, yo, en definitiva, es la comunidad la que se beneficia. Y si estamos hablando de un ámbito de trabajo, obviamente dificultades va a haber, donde hay muchos seres humanos, hay muchas dificultades, pero la idea es que empecemos a influir y a construir entornos más saludables, más sanos para todos, porque si no después uno ve, viste, las cosas que pasan en todos lados y dice, esto es una locura. Es fundamental hablar. Estamos viviendo así. Adicto quiere decir no dicho. Hace falta hablar, hay que poner palabras en la familia, en la escuela, en el trabajo, como dice Cristian, en todos lados. Hay que hablar. Lo que pasa, doctora, que ya para ir cerrando la charla, porque ustedes tienen que volver al Congreso. Yo siempre cuento esta anécdota. Un amigo me dice un día, me olvidé que era tu cumpleaños, no sabía que era tu cumpleaños. Como no tenés Facebook, yo no tengo redes sociales. Y digo, pero antes, ¿cómo era? Claro. Y antes te llaman por teléfono. Hoy te mandan un mensaje de audio. Y vos cuando hablas por teléfono con la persona, más o menos te das cuenta si está bien, si está mal, exacto, por el tono de la voz, o no. Exactamente. Aparte, antes la gente te llamaba y ahora te manda un mensaje diciendo, ¿te puedo llamar? Sí. Cambió todo, pero me parece que lo que nunca tiene que faltar es la palabra. Tenemos que dialogar, tenemos que hablar, tenemos que aceptar las diferencias, tenemos que trabajar con las diferencias. Es fundamental el diálogo en la familia, en la escuela, en el trabajo. Nosotros fomentamos esto. Cuando nosotros hablamos de cambiar la ley, hablamos de debatir, nunca imponer, debatir. Claro. Queremos debatir. No podemos seguir preguntándonos si el agua moja. La enfermedad mental existe y sobre eso hay que trabajar. Y todas las señales que tenemos es de
chicos con problemas, de gente que hay más gente que se suicida, más afecciones de salud mental, más trastornos de pánico. Necesitamos mejorar esto. Y la única manera es de arriba hacia abajo. Empezar con una ley que respete de verdad los derechos humanos, porque los derechos humanos están respetados en la Constitución. Volver a repetirlos en la ley es casi una obviedad. Así que, bueno, ojalá sirva para algo. Los invitamos a todos hoy a las 7. Si el diálogo no viene de los ejemplos de arriba, va a ser muy difícil que llegue abajo. Yo estaba pensando, para hablar de la familia, ¿no? De esto de que cómo puede ser que los padres no hablemos, que no podamos hacer... A ver, todos fuimos adolescentes antes que padres y sabemos que es difícil la adolescencia para los padres, no solo para los chicos. Entonces, obvio, uno tiene que acompañar y estar, pero no puede ser que no podamos hablar con nuestros hijos, que nuestros hijos, digamos, es difícil, sí, porque la adolescencia es difícil y hay que saber cómo manejar ciertas cuestiones para poder estar ahí y acompañar, y que no es fácil, pero digo... Esto del celular, ¿cuántas veces uno se sienta a comer y está la tele prendida, el celular? O sea, es el momento en que por ahí uno puede hablar y saber a ver cómo está el otro. Bueno, esas cosas... Es verdad. Señales uno por ahí y no las ve, pero las vas a ver, las vas a ver menos si no uno no se empieza a apropiar de cosas que son básicas. Esto, lo bueno que nos permite es, hay cirujanos que estando en Buenos Aires hacen una cirugía robótica virtual en otra provincia, fenómeno. O alguien que está lejos puede hablar, si mi hija está en Melbourne en este momento y me quiere mandar un mensaje, me manda. Por un lado nos acerca, pero por el otro lado nos pone a distancia porque se supone que nos permite estar comunicados, pero no hablamos entre nosotros. La pandemia fueron las dos. Nos acercó, pero además, después de la pandemia nos alejó. Pero además con un límite, todo tiene que tener un límite. El límite es amor. Poner un límite es amar al otro. No es que, bueno, que hagan la previa en casa porque así toman alcohol del bueno que les doy yo. No, son menores de edad, no toman alcohol. No naturalicemos la bebida energizante porque no es una bebida, no es un agua saborizada, es un energizante. Provoca un montón de reacciones. Entonces, empezar a desnaturalizar cosas que hasta ahora fueron naturalizadas. Que se use la tecnología, como dice Cristian, para eso es fabuloso. Pero poner límites. Ahora comemos, ahora el celular lo dejamos apagado. Acá en esta casa no se consume marihuana. La marihuana no es rúcula, no es porque es una planta verde que no hace nada. Sí, hace. Provoca un brote psicótico, por ejemplo. Entonces, dejemos de naturalizar esas cosas, pongamos límites. ¿Es fácil ser padre? No lo fue nunca, tal vez ahora es un poquito más difícil, pero bueno, el que decide ejercer ese rol... Son los tiempos. Sí, una chiquitita y nos vamos. No, todas las sustancias que se consumen de manera sostenida a lo largo del tiempo y las conductas adictivas que se instalan generan tres cosas sí o sí. Enfermedades clínicas o médicas u orgánicas, como le quieras decir, enfermedades, aunque suene feo, pero enfermedades neuropsiquiátricas y enfermedades o dificultades sociales en el rendimiento escolar, académico, laboral, problemas legales, de pareja. Entonces, esto que decía Silvia y que yo dije también hace un ratito de la percepción social de riesgo, ¿no? Porque fijémonos que está reconocido el problema que hay con el alcohol, que es una sustancia adictiva o una sustancia psicoactiva que termina... El problema que hay con el alcohol en el mundo y en este país lo sabe todo el mundo. Bueno, pensemos entonces, si una droga como el alcohol o una sustancia como el alcohol, que está aceptada socialmente porque todos tomamos alcohol, son muy pocos los que no toman, genera tantas dificultades, ¿qué va a pasar con las otras que parece que no hacen nada? Va a pasar exactamente lo mismo. Claro. O sea, Totalmente.